Hola, hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión va a ser un día especial que es el de la Navidad. Es un día muy especial en esta ocasión y vamos a ver el tema de el mejor regalo de la Navidad, que es Jesús. Ese es el mayor y mejor regalo que se puede recibir en estas épocas. Y vamos a tocar 3 puntos principalmente. Estos 3 puntos, el punto 1 va a constar de ver todo lo que hay en contexto en relación de que si es bueno poner el árbol, que si las esferas, que si representan tal, que si es una celebración pagana, que si se debe de poner, que si no se debe de poner. Todas esas situaciones de que se va en cuestión de que si lo haces o no lo haces. Y al respecto de qué es lo que dice la Biblia en ese sentido, ¿no? Y también que si nació en el 24, que no nació el 25, que nació en otra época del año, y etcétera. Hay muchas controversias de tal forma de que sí es y que no es. El segundo punto, vamos a ver cómo se ha desviado completamente el significado de la Navidad. Ya se ha tomado otro sentido y vamos a ver a qué me refiero con eso, que se ha tomado otro sentido. Y el tercer punto y más importante, vamos a ver lo que sí verdaderamente es la Navidad y qué es lo que nos dice la Biblia al respecto. Así que oremos para dar inicio a este estudio. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por este día, Señor bendito, y gracias por permitirnos estar en este estudio, Señor bendito, para ver más de tu palabra y ver en esta época que es la Navidad, qué nos quieres enseñar, qué mensaje nos quieres brindar, Señor bendito. Ayúdanos a comprender, abre nuestro entendimiento, despeja toda nuestra mente, aparta de nosotros toda distracción, todo cansancio, todo malestar, cualquier cosa espiritual que se interponga entre tu palabra y nosotros, y podamos estar prestos y atentos a lo que nos quieres hablar en esta ocasión. Todo conforme a tu preciosa voluntad, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, y amén, y amén. Y en contexto es como lo veíamos viendo, el árbol. Realmente sí, en ciertas situaciones la palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento que no adoptemos tradiciones paganas, que no nos contagiemos, que no sigamos las costumbres. Lo vemos desde la antigüedad con el pueblo de Israel, como le dijo Dios: vas a conquistar las tierras y vas a quitarlos de esas tierras y no vas a adoptar, no te vas a mezclar. Desde la antigüedad Dios estaba comentando esa parte y ese aspecto de que no debemos de adoptar y seguir la corriente. Inclusive en el Nuevo Testamento también hay versos que dice que no sigamos la corriente de este mundo, que no sigamos las costumbres. Y a la verdad nosotros debemos de profundizar e investigar un poquito más. Realmente hay muchas partes de que si el árbol, que si esto, lo otro. Ahora, en esta fecha del 24 y 25 es cuando antiguamente se celebraba el solsticio de invierno, una festividad pagana, pero ahora en contexto el cristianismo adoptó estas fechas para poder celebrar y recordar el nacimiento de Jesús. Ahora en contexto, y no por defender de que hagamos o adoptemos ciertas tradiciones o ciertas cuestiones, en contexto realmente es de que todos y cada uno de nosotros nacemos en distintas épocas del año. Y nosotros podemos nacer en un día específico donde en alguna región y en algún lado celebren ritos o celebren tradiciones totalmente en contra de Dios o la idolatría. Y no quiere decir que necesariamente nosotros, por nacer en esa época y nos celebren un cumpleaños, un evento, quiere decir que estamos celebrando esa tradición o esa época. Cada uno de nosotros celebramos nuestro propio cumpleaños, cada uno de nosotros celebramos de que ya tenemos un año más de vida, tratamos de compartir con la familia, con las amistades, con los conocidos.
Y no necesariamente quiere decir que naciste en ese día, ya estás marcado o ya estás bajo una maldición porque estás a la hora de que participas en eso, estás participando en esos eventos. Hay que ser muy claros en ver el contexto y la motivación en cómo realizas las cosas. En ese sentido, ya haciendo el contexto de la parte de que no necesariamente vas a celebrar ciertas cosas, a la hora de que se pone el árbol, que se ponen las esferas, que si las esferas representan tal cosa, que si lo adornas y representa también una serpiente, etcétera, etcétera, realmente es la motivación con que lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque no estás colocando el árbol y colocando las esferas, no estás con la mente de celebrar esa tradición pagana. Lo estás colocando el árbol en cierta forma, de tal parte que estás dando un mensaje que quieres compartir algo de Navidad. En este caso hay muchas partes de que la Navidad, muchas personas lo usan para convivir, para emborracharse, para hacer cierto tipo de cosas, y están dejando de lado completamente lo que es el verdadero significado de la Navidad. Porque si bien hay muchos adornos, se ve bonito, bien padre, todo eso, pero realmente ¿cuál es la motivación? Este mensaje principalmente es la motivación, ¿por qué lo haces y qué lo haces? No es que esté 100% bien que pongas un árbol y tampoco es que esté 100% mal que pongas un árbol. En el caso y en mi caso particular, coloco el árbol como un pretexto, por así decirlo, para yo compartir el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para yo compartir y tener un pretexto o un tema de conversación, o poder hacer en estas épocas donde las emociones, la nostalgia está al 100%, la nostalgia está al 100%, ¿por qué? Porque puede haber tristezas, puede haber alegrías, puede haber reconciliaciones, puede haber perdón, en ciertas formas puede haber muchas partes buenas, y también muchas partes malas. ¿Por qué? Porque es el contexto de, ya va a llegar la Navidad, pues vamos a sacar las botellas y a ver quién trae el mejor regalo y a ver quién ve todas estas cosas. En este aspecto es en contexto una gran variedad de cosas. No estoy aprobando al 100% el árbol, ni tampoco lo estoy reprobando. Cada quien analice su corazón, cada quien analice y vea realmente el motivo del cual quieren hacer las cosas. Es muy diferente en este aspecto, retomando el tema anterior de un estudio que se hizo del día de Halloween, es totalmente distinto, aunque me podrán decir, es que es lo mismo, ¿por qué entonces el Halloween no lo celebras y también son representaciones y no tiene nada de malo, dulcecitos a los niños, etcétera, para que estén felices y todo? No, en contexto realmente es todo el ambiente que se está moviendo en ese aspecto. No pueden poner lo mismo, porque hay muchos comentarios de que, entonces, ¿cómo si reprueban el Halloween y cómo si celebran la Navidad los cristianos? Son falsos porque celebran y ponen el árbol y adornan y todo, y tampoco quieren adornar en el día de Halloween. Empiezan a querer mezclar esas dos cosas. ¿Por qué? Porque el Halloween, la pregunta es, ¿qué tiene de bueno? Disfrazar a tus hijos de diablos, de arañas, de brujas, de cosas de maldad. ¿Eso es lo que tiene de bueno? Más en cambio en esta parte que se celebra también en muchas partes del mundo, esto de la Navidad, porque es algo tan impactante, es algo que ha dividido la historia de nuestra época, y es precisamente ver el contexto, cómo lo haces, por qué lo haces, y principalmente la motivación, por qué lo haces. Es principalmente eso, la motivación, y no quiere decir que la motivación sea, entonces puedo hacer lo que yo quiera. No, hay que ver en contexto realmente qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres hacer con esta parte. La otra parte que dice, es que el 24 no nació y que el 25 no nació y etcétera. Es muy cierto, la Biblia no nos da una fecha exacta de cuándo nació, pero sí nos da muchos rasgos, y viendo más o menos en contexto, y eso sería un estudio más profundo para más o menos saber en qué fecha nació.
porque anteriormente ellos se basaban en el calendario judío, que es muy distinto a nuestro calendario actual. Posteriormente también se hizo una modificación porque antes se basaba todas las fechas en el calendario lunar. Ahora después se adoptó el calendario solar, donde se hace una modificación de días. A final de cuentas, con todos esos cambios y todas esas adopciones en cuanto a movimientos, ya se mueve totalmente la fecha, ya no podremos ver exactamente la fecha. Y es bien cierto, y es sinceramente, Jesús no nació el 24, no nació el 25. Y hay también otras partes que vamos a leer más adelante de la región, de que había pastores fuera que fueron anunciados de que había nacido el Mesías. Y sin en cambio podemos ver simplemente con ese razonamiento, sin profundizar tanto, de que en esa época, cómo van a estar de noche pastoreando a los animales con todo el frío y todo el clima que hay en pleno invierno. Y allá son lugares más desiertos en esa época. Ahora, ¿cómo va a estar eso? Simplemente en consideración en esa parte, no podemos ver como que algo lógico, que ahí en ese diciembre nació, en diciembre de nosotros, de nuestro calendario, obviamente, de que nació ahí. Otras partes las podemos ver desde el anuncio de cuando el ángel visita a María y que le dice que su parienta está embarazada y que al 6º mes, y etcétera, etcétera. Y ya podemos empezar a atar un poco de cabos viendo las fiestas, cómo se iban desarrollando las fiestas judías, para más o menos colocar el evento del nacimiento de Jesús. Y aún así podremos errar, porque solamente Él, Dios y Padre, sabe cuándo fue en esa parte, cuándo nació. Así que todo esto en contexto y con todos los movimientos, inclusive hasta esta fecha de 2025, también igual podemos estar errados, porque no necesariamente puede ser 2025. Ya han pasado cerca de 2000 años a partir de ese evento. Y con todo ese contexto no es para decir, ay, estamos mal y qué vamos a hacer y entonces estamos incorrectos en celebrar o no celebrar. Ya realmente ya estamos con este calendario, ya estamos viendo los meses, los días, los años, las celebraciones. Ya lo que nos queda es dejar todo eso de lado, toda esa paja de lado, que si el calendario, que si lo modificaron y eso. Es importante saberlo como conocimiento nada más, pero que eso no te mueva a cambiar las raíces de lo que realmente quieres hacer y quieres sentir en esta Navidad. Todo eso en contexto a grandes rasgos, el primer punto, de ya dejar de lado eso y concentrarnos y dirigirnos y poner los ojos en Jesús, que es lo que verdaderamente importa, lo que verdaderamente impacta en nuestras vidas, lo que nos puede transformar. Eso es lo que hay que ver y no distraernos en otras cosas, que si es bueno, que si no es bueno. Hay que analizar nuestro corazón y ver cómo lo vamos a hacer, la motivación con qué lo vamos a hacer. Y para ejemplos, es nuestro razonamiento lo que estamos viendo, que sí, que si no, nuestros pensamientos. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, qué es lo que Dios puede ver y pensar y analizar de nosotros. Acompáñenme al primer libro de Samuel, en el capítulo 16, verso 7, vamos a ver qué nos dice ahí en ese libro. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, que dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová, ojo con esto, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, y subrayen eso, el corazón. Eso es lo que realmente mira Dios, el corazón. Dios no ve con nuestros ojos, no está viendo lo que está enfrente, que si lo ponemos, el árbol, que no, que esto, el otro. Él no mira eso. Aquí dice claramente la Biblia que mira el corazón.
el corazón de las personas. Esto ya es en contexto cuando van a ungir a David para que posteriormente sea el rey. Y va a la casa, en contexto de la historia es que va a la casa y están todos los hijos, los muestra delante y él empieza a ver, este está grande, este está fuerte, este sí es un militar, este sí va a poder ser rey. Entonces está viendo las apariencias. Y es lo que mucha gente ve, las apariencias, y se deja llevar por las apariencias. Y por eso hay muchos errores en todos lados y en todo momento. Por las apariencias, por guardar las apariencias. O es que tengo que comprar un regalo porque ¿qué van a decir? Ya no vas con la motivación de compartir un regalo para la Navidad, sino vas de que es que tengo que gastar o tengo que endrogarme para comprar un regalo para poder llevarlo y que no me digan, es que ¿por qué ese regalo? O mira, ¿qué regalo llevó? Y es que no pudo comprar otra cosa mejor, y etcétera, etcétera. Es las apariencias. Lamentablemente el ser humano se va por la vista y lo que ve delante. Por eso claramente dice Dios que Él no mira lo que está delante como el hombre. Dios ve más allá. ¿Y más allá de dónde? En el corazón. Es lo que Dios ve, el corazón. Ahora acompáñeme al libro de Isaías. Vamos a ver otra parte. Isaías capítulo 55, verso 8. Isaías 55, verso 8. Vamos a ver otra parte que nos dice nuestro Dios. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ya estamos viendo que Dios no ve como vemos nosotros y que Dios no piensa como pensamos nosotros. Es totalmente muy distante y muy distinto lo que ve Dios. Él no ve ni piensa como nosotros. Verso 9, como dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo reafirma, nuestro Dios nos lo deja escrito claramente. Lo que tú piensas y puedes decir, es que Dios puede ver esto, es que Dios a lo mejor quiere esto. Y podemos tener aparentemente pensamientos bonitos, agradables, algo así, pero la Biblia es muy clara que los pensamientos y los estándares de Dios son mucho más altos, mucho más de lo que nosotros podamos pensar. Ahora vamos a un salmo. Acompáñenme al Salmo 139. Vamos a leer del verso 1 al 4. Salmo 139. Vamos a ver qué nos dice otra parte. Dice, Salmo 139, versos del 1 al 4. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ahora en contexto con estos 3 pasajes que acabamos de leer, vemos claramente que Dios ve la motivación con que haces las cosas. Que Dios ve lo que traes en tu corazón. Nosotros podemos a la verdad engañar a todas las personas, podemos aparentar muchas cosas, inclusive hasta podemos salirnos con la nuestra. Pero Dios ve todas las cosas. Y Él se da cuenta, y aquí está claramente que Él ve todo, Él ve todo. Ahora, en este contexto debemos de colocar nuestra mente y ver y recordar realmente lo que es la Navidad. Un momento para alabar a Dios, para glorificarlo, para compartir el motivo de la Navidad.
Es un momento para empezar a cambiar nuestros corazones y verdaderamente ver la realidad y el sentido, porque muchas navidades se celebran y dejan fuera al festejado. Se celebra la Navidad y ni siquiera lo incluyen en el convivio. Hay muchas ocasiones que inclusive hasta se hace la cena de Navidad y ni siquiera una oración de gracias para Dios por ese momento. Ya todos con el ajetreo y comiendo, y sí, jajaja, risa y risa, ya está la Navidad, ya está la comida, ya está mi plato, y órale, le entramos con singular alegría. Y no nos acordamos siquiera de decirle, gracias Dios, porque nos permitiste estar compartiendo en familia. Gracias Dios por proveernos estos alimentos. Gracias Dios porque estamos con nuestros familiares. Y algo más impactante, gracias Dios porque estamos aquí muchos, todos nosotros con bien. ¿Por qué? Porque a la verdad las personas se cierran en contexto de lo que están viviendo. Pero si salen afuera y ven en los hospitales, hay muchas personas que se pasan la Navidad tristes, con frío, con hambre, padeciendo de que quisieran que su familiar estuviera conviviendo con ellos. Y no ven todo ese impacto de que tienen la dicha y el privilegio de estar compartiendo una mesa y unos alimentos. Por eso es importante analizar nuestro corazón, analizar lo que realmente vemos en esa época de la Navidad. La Navidad no solo son regalos y no solo es una época nada más porque sí. La Navidad va mucho más allá porque es muy profundo el acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que lo vamos a ver en el tercer punto. Este es el segundo punto, realmente ya estamos analizando y vemos claramente la parte de que debemos de dejar de que sí, que si no, que si es bueno, que si es malo. Hay que ver y analizar nuestro corazón. Y hay que darnos cuenta de la dicha y el privilegio que nuestro Dios nos da al poder compartir un evento de Navidad. Ahora, el segundo punto. ¿Cómo se ha desviado completamente la Navidad? La Navidad se ha desviado tan tremendamente en muchos aspectos. Históricamente había una persona, un obispo llamado San Nicolás. Él vivió cerca del siglo IV y él era una persona muy generosa y daba muchos regalos. Y se hizo muy famoso en esa época. ¿Por qué? Porque no era tan común que una persona se desprendiera, estuviera al tanto de las personas y estuviera prestándoles atención a las personas. Y lo hacía con una motivación sincera de realmente compartir. Los documentos está de que lo hacía en buen plan. Les daba regalos, les daba comida, les daba ropa, les daba muchas cosas. Y él lo hacía recurrentemente. Y lastimosamente vieron su generosidad, su bondad y todo de los regalos, lo vieron lastimosamente porque ya en los años de 1800, entre 1800 y 1900, varios ilustradores, poetas, escritores comenzaron a darle forma a ese personaje. Empezaron a darle forma, ¿qué llama la atención para esta época? No, pues lo rojo le llama la atención. No, pues hay que hacerlo gracioso, hay que hacerlo que sea buena onda, hay que hacerlo amistoso. Ya el cinturón grandotote, que tenga una panza muy grande, muy gigante, un traje rojo, hay que ponerle algo, una marca, un sello. ¿Qué va a ser? Pues la risa, hay que hacer esto y todo eso se convirtió en una mercadotecnia. Ya desde esa época de 1800 empezaron a hacer vestigios para hacer cierto tipo de publicidad, mercadotecnia, pero ya en el siglo XX se disparó todo eso en los medios de comunicación, en la televisión, en las tiendas departamentales, todo empezó a tomar un auge. ¿Y qué empezaron a hacer? A tratar de
colocar a ese personaje como un simbolismo de representación de la Navidad. Ese famoso personaje llamado Santa Claus. Lo empezaron a poner en todos lados. ¿Para qué? Para llamar la atención de la gente. Y la gente viera como que, ya es Navidad, ya es regalos. ¿Por qué? Porque también lo empezaban a dibujar, que con su costal, que con regalos, que etcétera, etcétera. Y empezó así a avanzar todo eso. Y lastimosamente ya en los últimos años, la famosa caravana del refresco popular de México, que hace sus caravanas en distintas ciudades y el personaje principal es ese personaje de Santa Claus. Y ya los niños y miles de personas, es que está el osito, y es que está el Santa Claus, y es que está paseando, y las luces, y los carros, y el sonido, y toda una mercadotecnia total para hacer de la Navidad que sea una representación de que ya, la Navidad, ¿qué me va a traer Santa Claus? ¿Qué regalos me va a dar Santa Claus? Lastimosamente ya se desvió completamente esa parte de la Navidad. Porque vemos en todos lados ese personaje. Prendemos la televisión y está, que Santa Claus, que el Polo Norte, que esto, que sus reinos, que los regalos, que salvan la Navidad, y etcétera, etcétera. Ya todo es Santa Claus. Y poco a poco se ha infiltrado de tal forma que ya Jesús se está dejando fuera de la ecuación. El verdadero inicio de la Navidad era recordar el nacimiento del Mesías, del Salvador. Y ahora se hace una encuesta y les llegan a preguntar a las personas, ¿y qué es la Navidad? La Navidad, un tiempo de amor, de paz, de gozo y celebrar. ¿Y qué esperas en Navidad? Espero regalos, que Santa Claus me traiga tal regalo y que me traiga esto y aquello. Ya, automáticamente ya la mayoría, lastimosamente, se va con ese personaje de Santa Claus. Y un personaje inventado, de tal forma que vimos desde la persona de San Nicolás que lo hizo en su momento y ahora ya lo transformaron a ser Santa Claus. Lastimosamente hasta eso hemos llegado. Y eso verdaderamente sí le desagrada a Dios. Eso sí lo reprueba a Dios. Eso sí lo ve Dios. No tanto que si pones árbol y que no pones árbol. Imagínense en el cielo, vamos a estar para pasar al cielo y van a decir, a ver, ¿quién puso árbol y quién no puso árbol? A ver, los que pusieron árbol, pásense para acá. Los que no pusieron árbol, sí, pásenle de este lado. Dios no va a estar juzgando con esos estándares de que, es que pusiste el árbol, que pusiste tus esferas, que adornaste y todo eso, sino la motivación. ¿Por qué? Porque pueden decir, ¿por qué pusiste tu árbol? Para emborracharme, para estar tomando, para estar reclamando, para estar peleando, porque lastimosamente en muchas Navidades se pelean las personas, se supone que es un tipo de paz, de armonía y de reconciliación, y terminan peleando, todo lo opuesto completamente. ¿Y por qué pasa eso? Porque sacaron a Jesús de la ecuación. Por eso pasa eso en muchas Navidades. Por eso hay muchas partes que inclusive hasta hay suicidios, asesinatos en esa época precisamente. ¿Por qué? Porque dejaron a Jesús fuera de la ecuación. Y no es de extrañarse si dejas a Jesús fuera de la ecuación y incluyes el alcohol. ¿Cuál va a ser el resultado? Obviamente pelea. ¿Por qué? Porque no hay nada de bueno, porque dejaron a Jesús fuera de la ecuación. Y esto, en caso contrario de que estamos viendo que ya están usurpando esta festividad, vamos a ver algunos versos del cual Dios reprueba completamente esta parte. Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 42, verso 8. Isaías 42, 8. Vamos a ver cómo es esta parte. Isaías 42, 8. Nos dice lo siguiente: Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza
a esculturas. Aquí vemos realmente cómo nuestro Dios está diciendo, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. ¿Y qué está pasando con este personaje? Se está llevando aparentemente la gloria de la Navidad. Él se está absorbiendo todo, porque actualmente Navidad es igual a Santa Claus. Ya. Y él se está llevando, y aquí está diciendo claramente la Escritura, a otro no daré mi gloria, ni alabanza. Y aquí dice a esculturas, a los ídolos. Pero en este caso no es como tal una escultura, un ídolo, pero han hecho un ídolo de Santa Claus. ¿Por qué? Porque ya está en todos lados. Hay muchas imágenes, muñecos, estatuas, etcétera, de ese personaje. En todos, vas a los centros comerciales y todos tienen que tener algo relacionado con ese personaje. Y aquí dice Dios, no daré mi gloria, porque la gloria solo es para Él. Quiere decir que ahí ya está viendo cómo se reprueba totalmente esa parte. Ahora podrán decir, es que es en el Antiguo Testamento y Dios era celoso y era malo porque castigaba a las personas, porque muchos se van con esa parte de la historia, pero no ven en contexto de que Dios no es que castigue. Es lo mismo que estamos viendo. Si dejas fuera de la ecuación a Dios, ¿cómo no te van a acontecer cierto tipo de cosas? Porque estás absorbiendo lo que estás sembrando. Todo lo que estás haciendo lo absorbes por dejar a Dios fuera de la ecuación. Dios no tiene la culpa de todo lo que haces por tus propias fuerzas, porque crees que es bueno. Acompáñenme ahora al Nuevo Testamento. Vamos a ver ahora el Nuevo Testamento para que vean que no es solo cuestión del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 6, verso 24. Vamos a ver Mateo capítulo 6, verso 24, que nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En este caso, no podré servir a Dios y a Santa Claus. No puedes estar con ambas cosas. No puedes decir, sí, yo creo y adoro a Dios, y ahí está, el Santa Claus, los regalos, vamos a hacer los regalos porque los va a traer Santa Claus. No puedes estar mezclando esas dos cosas. O es verdaderamente el significado y el sentido de la Navidad, o es Santa Claus. No puedes estar en dos aspectos. No puedes estar para aquí y para allá. Claramente dice la Escritura, vas a quedar mal con alguien. Y en este caso, a la hora, es que no puedo dejar fuera a Santa Claus porque, entonces los regalos, ya no se va a dar regalos, ya se va a perder el sentido de la Navidad, cuando el sentido de la Navidad no es ni Santa Claus ni los regalos. Ese no es el sentido de la Navidad. Otro pasaje, Mateo capítulo 10, verso 37. Mateo 10, 37. Nos dice lo siguiente. Dice, y esto es muy fuerte, ojo con esto, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Eso está muy fuerte, porque ahí pueden decir, híjole, es que Dios está diciendo que lo ame más a él, y es que no, mi hijo, mi hija, es que yo lo amo mucho y lo quiero mucho. Y ese contexto es un pasaje muy fuerte que está diciendo, el que ama más por querer quedar bien con los hijos, digamos en contexto, ojo papás, que dices, es que le voy a romper la ilusión a mi hijo del Santa Claus y de los regalos. Es que no, yo sé que a lo mejor Dios no le agrada esto, pero ¿cómo le voy a romper la ilusión a mi hijo de quitarle que Santa Claus no existe? Porque adora a Santa Claus y se viste de Santa Claus chiquito y espera los renos y los regalos y todo. Y ahí va en contexto. Si, ojo papás, van viendo que si quieren agradar al hijo, quieren no romperle la ilusión, que no existe ese personaje de Santa Claus,
estás amando más a hijo y a hija que a Dios. Y la Biblia es muy clara, está diciendo, ama a Dios primero. Y dice, no es digno de mí, ¿por qué? Porque le estás dando prioridad a tu hijo. Y no es que sea malo que le des prioridad a tu hijo o tu hija. No es que sea malo. ¿Por qué? Porque cuando vas a las Escrituras y conoces y amas a Dios, Él te va a brindar más amor por tus hijos, siempre y cuando Dios esté por encima de todo. Y un pasaje lo refuerza. Más adelante, acompáñenme al capítulo 22, verso 37. La misma Biblia refuerza todo lo que dice en sí misma. Mateo 22, verso 37 al 38. Nos dice lo siguiente. Cuando le preguntan cuál es el grande mandamiento, les dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Dios mismo está diciendo, primero a Dios, y después todo lo demás, todo lo que existe bajo el cielo, debajo de Dios, está en segundo lugar. Todo, y eso incluye a los hijos. Eso incluye todo está por debajo. ¿Y cómo vas a amar a Dios? Obedeciéndole, haciéndole caso, viendo lo que Él dice en su palabra, viendo lo que realmente a Él le agrada y le desagrada, lo que realmente Él ve, no lo que nosotros creamos que puede ser. No de que, es que es un momento bonito para darle regalos. Busca otra fecha, dale un regalo a tu hijo en cualquier otro momento. No necesitas esperar a que sea Navidad para mostrarle a tu hijo que lo quieres y le quieres dar un presente. No necesariamente tiene que ser en base a la Navidad. Por eso es algo muy fuerte que debemos de afirmar para ver y dirigirnos y conducirnos verdaderamente cómo se ha perdido el sentido de la Navidad. Con estos dos puntos ya estamos viendo que la Navidad está completamente distorsionada completamente. Ya ahorita la Navidad, lastimosamente, es lo que comentamos. ¿Cuántas botellas voy a comprar? ¿Cuántos regalos vamos a hacer? ¿Cuánta comida vamos a consumir? Voy a llevar el mejor regalo para que vean que sí tengo economía, para que vean que sí soy alguien, para que me respeten. O para ver, qué regalo dio, para ver, esa persona está jodida, como quien dicen coloquialmente. Esa persona no tiene recursos, esa persona esto, y estar, en vez de ver una comunión, estar viendo a quién criticas, quién da más, quién da menos, o inclusive hasta las peleas en la Navidad. Es que esta persona cooperó, esta persona no cooperó, esta no dio, esta sí dio, esta comió de más, esta no comió. Inclusive en vez de estar viendo armónicamente, no estar juzgando a ver quién hace y quién no hace. Y por lo mismo, el verdadero sentido, por dejar a Dios fuera de la ecuación, fuera de nuestras vidas, fuera de nuestro corazón. Por eso es que pasan todas esas cosas. Y así pueden celebrar muchas Navidades y va a seguir estando exactamente lo mismo en contexto. Ahora, lo que sí es la Navidad, lo que sí es esto. ¿Por qué? Porque hay que ver en contexto qué sí es la Navidad y dejarnos ya de que la Navidad son regalos, es esto, el otro. No, hay que ver en contexto qué es la Navidad. Y como se dice el título de este estudio, ¿cuál es el regalo más grande? El regalo más grande, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el regalo más grande. Ahora en contexto, ¿en qué consiste ese regalo? ¿Quién puede pensar en qué consiste el regalo de Jesús? ¿Cuál es el principal regalo? La salvación. Exactamente, la salvación. La salvación, en eso consiste el regalo. Para eso vino Jesús a esta tierra. Para eso vino a nacer aquí. Para brindarnos salvación. Vamos a ver en contexto de qué salvación, de qué, por qué salvación.
Vamos a ver un poquito de historia y después posteriormente vamos a ver en qué consiste eso de la salvación. Vamos al vamos al libro de Juan, capítulo 3, verso 16 al 18. El famoso pasaje que muchos se lo saben y pocos lo meditan, pocos lo creen y pocos lo ven tan profundo como debe ser. No nada más es un pasaje al aire. Juan capítulo 3, verso 16 al 18. Vean lo maravilloso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un regalo total de amor, total de desprendimiento, total de dar todo. Y Dios lo más valioso, dio a su Hijo por nosotros, por todos nosotros. Es el regalo más grande que puede existir en toda la historia del mundo, de toda la historia de la humanidad. No hay regalo más grande ni que se asemeje ni tantito a esto tan grande que hizo nuestro Dios, de dar a su Hijo, de dárnoslo como regalo. Y aclara el por qué lo da. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, para que el mundo sea salvo. Y aquí vemos la parte en contexto, como lo comentamos ahorita, ¿de qué? De la salvación. Y aquí está hablando claramente para que el mundo, para todos, el regalo está al alcance de todos. Ya más es cuestión si la persona lo quiere recibir o no, si quiere aceptar el regalo y abrirlo o no, si lo rechaza el regalo o no. Aquí está en contexto. ¿Y cómo puedes aceptar y abrir el regalo? Está el verso 18. El que en él cree, el que acepta ese regalo, no es condenado. El que lo acepta. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí técnicamente está rechazando el regalo que Dios dio de darnos a su Hijo para salvar al mundo, salvar a todos. Y ya está rechazando el regalo. Es en contexto esa parte principalmente de ver el regalo tan maravilloso. ¿Y cómo puede ser ese regalo? Precisamente en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el regalo. Ahí nos dio el regalo. Y ese es el verdadero significado de la Navidad, natividad, nacimiento. Eso significa Navidad, nacimiento. ¿Y nacimiento de qué? De nuestro Señor Jesucristo. De aquel personaje que inclusive dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Es algo tan importante y tan impactante todo este acontecimiento, que es para recordarlo. Ahora, lo vemos desde la profecía. Acompáñenme al libro de Isaías. Desde la profecía que está en Isaías, capítulo 9, verso 6. Que inclusive hasta el capítulo 9 está subtitulado, dice, nacimiento y reinado del Mesías. Isaías capítulo 9, verso 6 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ojo con esto, vean, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vean todos esos nombres que se le dan y que se le imputan al Hijo de Dios. Claramente vean toda esa parte, admirable, consejero. Y recordamos el verso, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, nos da consejos. Toda la palabra de Dios está llena de consejos. Dios fuerte, nuestra roca, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio. Está todo eso en los salmos. Dios fuerte, Padre eterno, eterno, vida eterna.
aparte de venir a salvarnos, nos da otro regalo adicional que es la vida eterna, porque lo estamos leyendo en ese pasaje. Nos vino a salvar y dar vida eterna a los que creen en Él. Príncipe de paz. Porque cuando comienza Dios a reinar y gobernar en tu vida, comienzas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento y empiezas a ver la vida desde otra perspectiva, no desde tus ojos, desde tu mente, sino ya la comienzas a ver desde la perspectiva de Dios, porque Él te va guiando, te va instruyendo, te va aconsejando. Ahí vemos esa parte claramente. Ahora ya vemos que está la profecía y cómo se le empieza a llamar. Acompáñenme al libro de Lucas. En el libro de Lucas hay varios contextos. Acompáñenme a Lucas 1:31. Vamos a ver algo importante. Todos sabemos que el ángel se le presenta a María para anunciarle que va a nacer un santo ser en ella. Y ya vemos en contexto, por el tiempo no lo vamos a leer todo, pero es en contexto de esa historia que vamos viendo de Lucas. Ahora vamos a brincarnos desde Lucas capítulo 1, verso 31, que nos dice algo importante para que pongamos atención en esto. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Quiere decir que ahí Dios mandó a que se le dijera cuál nombre iba a ser. Sus papás, José y María, no le pusieron el nombre a nuestro Señor. Fue directamente por anuncio del ángel Gabriel que le dijo el nombre que se llamará Jesús. Ahora, ¿qué significa el nombre de Jesús? Significa Salvador. En el nombre, los nombres bíblicamente tenían sentido en cuanto a la personalidad y en cuanto a lo que iba a desarrollar la persona que se le asignaba cierto tipo de nombres. Los nombres no eran al azar, los nombres no se ponen, es que este suena bien, se escucha bien. No, los nombres iban acorde a la personalidad, a lo que iba a hacer o desempeñar la persona. Y en este caso el nombre de Jesús es Salvador, salvarnos, y vamos a ver de qué nos iba a salvar nuestro Dios. Por eso es Salvador, ojo con eso. Jesús, el ángel le puso el nombre por parte de indicaciones de Dios. Ahora nos brincamos de Lucas al verso, igual Lucas 1, ahora vamos a ver del verso 46 al 49, una declaración muy importante de su mamá, María, una declaración de humildad muy importante que debemos de prestar mucha atención. Ya es María visitando a Elizabeth, a su parienta, que también iban a ser su hijo, y ese hijo era Juan el Bautista. Y María fue a visitarla, y entre la plática, posteriormente María le dijo, ojo con esto, verso 46, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Subrayen eso, vean cómo la declaración de la misma María dice, mi Salvador. Ella está reconociendo que dependía de un Salvador y de su Salvador. Ella, a pesar de ser la mamá, sabía que su hijo era el Salvador del mundo. Y ojo con esto, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Vean cómo María reconoce y le da toda la gloria y la honra a Dios, y está diciendo la bajeza de su sierva. Está reconociendo que ella está sujeta al servicio de Dios. Ella no está igual ni por encima de Dios, aunque era la mamá biológica de nuestro Señor Jesucristo. Ella reconoció su condición de que necesita a su propio Hijo como su Salvador. Esas son declaraciones tan importantes de María que están escritas en la Biblia.
Inclusive esto también hicimos un estudio de la Virgen María, de lo que sí es, y lo hicimos mediante una Biblia de la versión católica, de una Biblia de tal forma para que no vean en contexto de que esto que estoy mencionando quiere decir que yo lo estoy generando o que mi Biblia está modificada. Esto también lo dice en la misma Biblia católica, la humildad de María. Ahora, acompáñenme igual al capítulo 2, aquí básicamente se relata lo del nacimiento de Jesús. En el capítulo 2 de Lucas, desde el verso 1 al 14, está descrito toda la parte cuando ya está naciendo nuestro Señor Jesucristo, donde va y está la parte que se hace un edicto de parte de Augusto César para que sean empadronados, y José y María tuvieron que ir a Belén para ser empadronados por el edicto. Esto fue la parte de lo que está en el nacimiento desde los versos 1. Ojo, vamos al verso 7 del capítulo 2 de Lucas, verso 7, que dice: y dio a luz a su hijo, ojo con esto y subrayen eso, su hijo primogénito. Esta es otra de las partes que está diciendo ahí María, que nace su hijo primogénito, quiere decir el primero de sus hijos. Este es otro tema de también que lo vimos en ese estudio, que es su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Y no había lugar, ¿por qué? Porque era el empadronamiento y estaba lleno todo y tuvieron que ir y alojarse en un pesebre. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, nació en un pesebre. No nació en palacios de reyes, ni ostentosamente, ni nada. Y esto nos da a entender que realmente Dios no ve toda la posesión, las riquezas, ni el poder. Dios lo que más le interesa es la humildad que tengamos nosotros, que no importa si tienes mucho o poco, sino la humildad y que lo tengas reinando y gobernando en tu corazón. Y esto es todo en contexto y podemos ver de la escritura y sacar una serie de cosas completamente profundas y que van más allá de nuestro entendimiento. Podemos ver esta parte de que Dios no ve lo que ve nuestros ojos, ni piensa lo que nosotros pensamos. Posteriormente, ya a partir del verso 8, ya está que los ángeles se presentan a los pastores, lo que comentamos al principio. Se le presentan a los pastores y les dicen que ha nacido Dios, que ha nacido el Salvador. Se le presentan, ¿por qué? Porque ya era de noche y ya está ahí pastoreando y les anuncian. Y se abren los cielos y están todos alabando y glorificando, porque no es cualquier evento, no es cualquier cosa. ¿Qué dicen los ángeles? Acompáñenme al verso 11. ¿Qué les dicen los ángeles? Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un ¿qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ya le dice: esto hallarás al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Y qué decían los ángeles? En verso 14: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. La declaración era un momento de gozo, un momento muy especial en ese momento. Era algo inigualable. ¿Por qué? Porque había venido el Salvador. Dios, dejando todo, despojándose, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y bajó en condición de hombre. Desde ahí está mostrando la humildad completa, que bajó a esta tierra y con un fin y un propósito de salvarnos. Ahora podemos ver todo esto en contexto. ¿Salvarnos de qué? ¿Por qué salvarnos? ¿De qué va a ser ese contexto de ese regalo? Acompáñenme a Romanos 3:23, capítulo 3, verso 23, que nos dice lo siguiente. Vamos a comenzar a ver de qué nos va a salvar, cuál es el verdadero sentido de que haya venido a esta tierra. Romanos 3:23 nos dice lo siguiente.
Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí vemos en contexto, todos pecaron y todos están destituidos, todos están fuera, todos sin excepción, de la gloria de Dios. Ahí mismo en Romanos, vamos al capítulo 6, verso 23, otro complemento que nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está diciendo en contexto, todos pecaron, todos están destituidos. ¿Y qué dice? Si todos pecaron, están destituidos, ¿qué dice este verso 23? La paga del pecado es muerte. Quiere decir que estamos perdidos completamente. Toda la humanidad está perdida. Pero ¿qué dice? Más la dádiva, más el regalo de Dios. El regalo de Dios que ya vimos en Juan 3:16, que dio a su Hijo. Dice, más el regalo de Dios es vida eterna. ¿En qué? En Cristo Jesús. Y ojo con esto, dice, Señor nuestro. ¿Y cómo puedes decir Señor nuestro? Hasta que lo reconoces, aceptas lo que es y lo que Él hizo en la obra maravillosa que vino para reconciliarnos con el Padre, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos y recibirlo en nuestro corazón, en espíritu y en verdad, como nuestro Señor. Aplica esto. Y ya podemos decirle, Cristo Jesús, Señor nuestro, porque ya lo invitamos a gobernar y reinar como nuestro Señor y nuestro Salvador. No es que estemos jugando, sino realmente aquí estamos viendo toda la parte y toda la estructura. Ahora, ¿cómo puede ser eso? Puedes decir, no, sí, lo puedo hacer y la famosa oración de fe que dicen. ¿Y por qué no funciona muchas veces esa oración de fe de que invitas al Señor Jesús y tu vida sigue estando igual como si nada y no cambia y no es transformada? Porque no lo haces correctamente. ¿Y a qué me refiero correctamente? Acompáñeme a Efesios capítulo 2, verso 8. Vamos a ver qué nos dice. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quiere decir que al recibirlo y aceptarlo, no va a ser porque te portes bien, no va a ser porque hagas tus obras, no va a ser porque le des de comer a alguien, no va a ser por lo que tú hagas, sino es por la fe. Y es por gracia. ¿De quién? De nuestro Dios. Y gracia que es regalo inmerecido, es algo que Él nos da sin que nosotros tengamos que hacer obras para ganarnos la salvación. Y es en contexto comprender por fe. ¿Fe en qué? En creer lo que Él hizo, en creer que Él vino a la tierra, precisamente en estas épocas, en la Navidad. ¿Vino para qué? Para salvarnos, para reconciliarnos. Es ver eso y realmente hacer la oración de fe, pero como se dice, la oración de fe real, creerlo de veras, no nada más leerla o repetirla por repetirla, sino sentirla, vivirla, verdaderamente creerlo en nuestra vida, en nuestro corazón, que es un sentido tan profundo de ese evento tan maravilloso que vino nuestro Señor aquí a la tierra. Vino a habitar entre nosotros, vino a experimentar lo que nosotros vivimos en esta carne, en esta tierra. Él nos puede comprender, por eso lo vimos en una de sus partes de sus nombres, que les dice el Consolador, porque Él sabe todo lo que vivimos, sabe lo que hemos pasado. ¿Y cómo lo cierra todo esto en contexto? Acompáñenme a la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Primer carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Nos dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente hay uno solo. Solamente es Él, el único mediador.
¿Mediador de qué? Para con nuestro Padre. Es el único Dios y el único mediador entre Dios y los hombres. Y aclara quién, solamente Jesús. Es el único, no hay nadie más. No hay ni santos, ni vírgenes, ni nadie más que pueda mediar por nosotros más que Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él hizo la obra. Acompáñenme ahora al libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 12, nos dice lo siguiente, para cerrar toda esta parte de este regalo de la salvación. Nos dice lo siguiente, Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En que podamos ser salvos. Y ya lo vimos en contexto de qué, del pecado, de la destitución, de la paga del pecado que es muerte. Y quiere decir que Él vino precisamente a nacer con ese propósito de pagar por nosotros. Y eso lo pagó en la cruz del Calvario. Él hizo la obra para pagar nuestra deuda que teníamos todos. Él la llevó a la cruz y la clavó en la cruz para darnos vida, vida en abundancia y vida eterna. Por eso es en contexto realmente todo esto, en resumen, de darnos cuenta cómo las personas se centran en cosas sin importancia y cómo las personas desvían completamente todo el contexto de la Navidad. Son esos dos puntos, pero hay que concentrarnos en este tercer punto. Verdaderamente entender y comprender el verdadero significado de la Navidad. El verdadero significado que hizo nuestro Dios. El verdadero significado de por qué vino a la tierra. Y hay muchos regalos adicionales aparte de eso. Ese es el primero y grande regalo, la salvación, digamos, es el regalo más grandote que puedes tener. Pero hay muchos más regalos que implican el recibir el regalo grandote. Y hay muchos regalos que es principalmente la salvación, pero nos está hablando también de vida eterna, de justificación de nuestros pecados, de que nos va santificando, de que nos da la paz, nos da gozo, nos da esperanza, nos da sabiduría, nos da fortaleza, nos da consolación, nos da comunión con Dios, nos da una herencia eterna en los cielos, nos da protección, nos da provisión, nos da una transformación de nuestra vida completamente. Al recibir ese regalo y verlo de verdad, nuestra vida es transformada completamente. Nuestra vida ya no es la misma. Si te quieres preguntar si Dios mora en ti, si ya lo recibiste como tu Señor y Salvador, haz un recuento, ve unos meses atrás, cómo era tu vida, cómo pensabas, ahora haz una estadística de cómo piensas y cómo vives, y si es totalmente, hay unos cambios reales y sinceros que lo aplicas naturalmente, quiere decir que ya recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Porque si dices que lo recibes y tu vida sigue igual, no lo has recibido, no has nacido de nuevo. Tiene que transformar tu vida. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene poder y esta palabra transforma vidas. Para cerrar este estudio, acompáñeme al libro del Apocalipsis, a ver algo muy importante, Apocalipsis capítulo 3, verso 20, algo tan importante que nos dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Ojo con esto, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vean esa declaración tan importante. Él está a la puerta tocando, a la puerta de tu corazón, para que lo invites como tu Señor y Salvador. More y dirija tu vida. Y dice: cenaré con él y habitaré con él. Quiere decir que va a estar contigo en todo lo que hagas y consumas.
quiere decir en contexto también el consumo espiritual, todo lo que aprendas de la palabra de Dios, y habitará contigo. ¿Por qué? Porque va a dirigir tus pasos, te protegerá, y hay un sinfín de cosas que nos recibimos. Es algo tan maravilloso. Por eso bien claro dice que la palabra vale más que el oro, y más que oro refinado. ¿Por qué? Porque aquí podemos tener y ver una serie de maravillosas cosas que nuestro Dios nos da. Nuestro Dios nos da todo el cuidado, la provisión, la protección. Nos da un sinfín de cosas que es innumerable. Y no podemos acabarlo. No podremos acabarlo. Así que Dios habita en cada uno de nosotros cuando le abrimos y recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora en esta Navidad hay que abrirle el corazón a nuestro Señor Jesús. Hay que convivir y compartir y recordar en esencia lo maravilloso que hace nuestro Dios. Ahora en este grupo de estudio habíamos visto que fueran leyendo un capítulo todos los días de Lucas, para que al llegar el día de la Navidad ya vieras toda la historia en contexto de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que fue haciendo en su ministerio. Y ya ver en contexto, ya ver para cuando llegue el día de Navidad, sepas, wow, todo esto que hizo nuestro Señor Jesucristo. Un capítulo al día. Para que tengas en contexto todo esto. Y ahora sí, puedes empezar a abrir en esa Navidad todos los regalos que nos da nuestro Dios, porque Él ya dio a su Hijo. Por eso dice un verso de la Biblia: si Él ya nos dio el regalo más grande, Él ya nos dio a su Hijo, dice la Escritura, ¿cómo no nos dará las cosas que pidamos conforme a su voluntad? Obviamente si le pedimos, Dios ayúdame a salir de esta situación, Dios ayúdame con mi matrimonio, Dios ayúdame con mi trabajo, Dios ayúdame con las finanzas, ¿cómo no nos va a ayudar? Si Él ya nos dio lo más preciado y lo más grande, que es a su Hijo Jesucristo. Y esta Navidad hay que comenzar a transformar nuestras vidas, a incluirlo en nuestra vida, a incluirlo en nuestro corazón, a abrirle la puerta de nuestro corazón. Y que el próximo año sea un año consagrado a nuestro Dios, que sea un año del cual estemos viendo realmente lo que es Dios en esencia, y dejarnos de otras cosas que nos desvían, sino concentrarnos en Dios, en Jesús y en lo que dice su palabra. Porque si lo estamos viendo y analizando y meditando, su palabra es muy clara. No necesitamos ser teólogos para entenderle, y Él nos va a ir guiando. Él nos va a ir guiando a todo el conocimiento. ¿Y qué puede ser? Esforzarnos. Como lo dice en el libro, esfuérzate y sé valiente, avanza y sigue en esta carrera. Y hay que empezar nuevamente a tomar la dirección del verdadero sentido de la Navidad y darle el honor y la gloria a nuestro Dios. Así que con esto concluimos este estudio y demos gracias a Dios por esto y que nos brinde una muy feliz Navidad. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por brindarnos este estudio. Gracias, Señor bendito, por todo esto. Ayúdanos a recordar gran parte de este mensaje, Señor bendito. Hay tanta información, Señor bendito, pero ayúdanos a concentrarnos solamente en lo importante, el razonar y pensar. Número 1, el por qué viniste a esta tierra. Número 2, para qué viniste a hacer. Y número 3, lo que hiciste. Y comprender esa maravillosa parte de que ese nacimiento tuyo no fue cualquier nacimiento, sino fue el nacimiento del Mesías, para salvarnos y reconciliarnos con el Padre, reconciliarnos con Dios y hacer una obra maravillosa de rescatarnos de esta paga que nosotros merecíamos.
Ayúdanos a comprender en estas épocas, ayúdanos a transformar los hogares y cambiar todo el ambiente, y que el Señor Jesús sea el festejado, que sea la parte principal de esta Navidad, y dejemos de lado cosas secundarias y nos concentremos en lo que da Él, en los frutos: paz, gozo, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Comenzar a disfrutar esos frutos y transformar nuestras vidas. Te damos tantas gracias, Señor bendito, todo conforme a tu preciosa voluntad, y todo en nombre de tu Hijo amado Jesús, que vino a esta tierra a salvarnos y rescatarnos. Gracias, amén y amén y amén. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Les deseo muy feliz Navidad y que Cristo entre y gobierne en sus corazones. Y nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Hasta la próxima. Noche de